Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Jesucristo el Señor, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Celebramos con toda la Iglesia la solemnidad de la Ascensión del Señor. Jesús sube al cielo, Jesús vuelve al Padre, pero Jesús se queda de otra manera en medio de nosotros. Una de ellas es el sacramento de la Eucaristía y la palabra que escucharemos dentro de un momento. Que esta celebración de la Ascensión del Señor nos ayude a intensificar nuestra fe, a mirar al cielo, la vida de Dios, con los pies en la tierra, comprometidos tal como Jesús nos pide: amaos como yo os he amado. Al celebrar la Eucaristía, en el altar del Señor ponemos también las intenciones que cada uno lleve en su corazón. Recordamos a las personas que han muerto. Recordamos también y tenemos presente a los familiares de los enfermos y de los que han fallecido. Que el Señor también les dé fortaleza y consuelo. Ante el Señor, que nos reúne con humildad, comenzamos pidiendo perdón porque a veces nos apartamos de su camino. Por nuestros pecados pedimos perdón. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó, después el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, se les presentó él mismo, después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de todas las tierras. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria,
os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Id y haced discípulos a todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. No quiero olvidarme de saludar a las personas que puedan estar siguiendo la Eucaristía desde sus casas, hospitales, residencias, especialmente a los enfermos, a los mayores y a los familiares que también puedan quedar como atados también por compromisos y no pueden reunirse para celebrar la Eucaristía con nosotros. Hoy es un día en el que somos menos, hay una cierta dispersión, han terminado las primeras comuniones, ayer por la noche fue el fin de curso de juniors, pero aquí estamos, celebrando la Ascensión del Señor. La Ascensión del Señor es una fiesta solemne que también nos puede ayudar, sobre todo, para entender y vivir lo que significa la Pascua, el encuentro con el Señor que ha muerto y ha resucitado. En primer lugar, hay algo que tiene que ver con nuestra manera de vivir, el mandato del Señor, como la síntesis y el resumen: amaos como yo os he amado. Y por otra parte hay una promesa de futuro. Me voy a prepararos sitio, volveré. Os enviaré el defensor, la fuerza del Espíritu, como hemos escuchado en el Evangelio. Él os ayudará para que todo lo que os he transmitido pueda ir saliendo en vuestra vida.
La semana que viene, el domingo que viene, celebraremos solemnemente la fiesta del Espíritu, la fiesta de Pentecostés, que clausura todos estos 50 días de Pascua, todo este tiempo pascual. Pues entre estas dos cosas tan importantes, vivir en el amor que Jesús nos muestra, nos enseña, y confiar porque Jesús se va, lo que celebramos hoy, asciende, vuelve al cielo, vuelve al Padre, pero no nos deja solos. Hay que decir también que el cielo no es un lugar, aunque a veces nos refiramos así, ¿no? San Agustín decía, después de esta vida, Dios mismo será nuestro lugar. Pero no es un lugar, digamos, geográfico, físico, es, digamos, el infinito más allá de toda la creación. Es decir, si nosotros decimos Dios ha creado el mundo, pues más allá, en ese infinito, en esa eternidad está Dios. El cielo es, teológicamente hablando, la vida de Dios. Por eso cuando rezamos cada día al Padre Nuestro, decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿no? Nosotros lo que queremos es vivir sin apartarnos del mensaje de Jesús y confiando que nuestra vida es un camino hacia el cielo, es decir, hacia esa eternidad donde Jesús nos tiene preparado un sitio. Pero la ascensión no significa que Jesús nos deje huérfanos, porque Jesús también dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo podemos vivir esta ausencia que es presencia? Pues de muchas maneras. Lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, el sacramento de nuestra fe, la Eucaristía. El Señor se nos hace presente en la palabra que se proclama y se nos hace presente en su cuerpo y en su sangre que nos alimenta para que podamos tener fuerza como creyentes en este camino que es nuestra vida, que a veces es difícil. El Señor se hace presente en los demás sacramentos, el Señor se nos hace presente en la oración, el Señor se hace presente cuando nos reunimos en su nombre, el Señor se hace presente fundamentalmente en la caridad. Por eso en las parroquias se nos representa también con ese grupo de Cáritas, y por eso hemos de estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, sabiendo que ayudar es promocionar, es promover, no es mantener a la gente estancada, ¿no? Pero el amor es realmente el centro de esa presencia del Señor. Donde hay amor, allí está Dios. Y Jesús, que es lo que nos enseña es, repito, amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y en la promesa de Jesús, no os dejaré solos, voy a prepararos sitios, también os mandaré el defensor, que es como decir, el Espíritu que nos viene del Padre y del Hijo, la fuerza del resucitado, está presente. Por eso es tan importante abrir nuestra vida al Espíritu, discernir. Estamos en un mundo en que no se nos prepara para el discernimiento, para la reflexión, para pararnos y entrar dentro de nosotros, interiorizar. Se nos da todo hecho, se nos dice lo que hay que hacer, dónde hay que ir, lo que tenemos que comprar, lo que tenemos que tener para ser felices. Pero felices, ¿de qué manera, no? El Señor no nos ofrece eso. Por eso dice, os doy la paz, pero no como la da el mundo. La paz y la alegría del Señor tienen que ver con un encuentro profundo, con una vida interior que se abre a la fuerza del Espíritu, ¿no? En esta vida todos vamos a tener la experiencia de alegría y tristeza, de encuentro y de separación. Nos separamos obligadamente, pues un hijo o una hija se van de casa, pues crean una nueva familia, pero después hay otras separaciones más dramáticas, ¿no? Es el accidente, es la muerte del familiar, pero incluso a veces una rencilla, una discordia entre amigos, entre familia, crea separación, ¿no? Es decir, entonces las personas tenemos que prepararnos para vivir también las separaciones sin quedar atrapados por el duelo. El duelo hay que vivirlo, cuando uno pierde una cosa o pierde un brazo o pierde un familiar, algún día seremos nosotros o a veces nos perdemos en esta vida. Hay un duelo que hay que vivir, pero no quedar atrapados. El Viernes Santo continúa y llega al domingo de resurrección. Lo importante es no quedar atrapados,
por lo que significa una separación. Y por eso Jesús se va, sí, vuelve al Padre, pero para recordarnos cuál es nuestro destino. Pero si en nuestra vida no nos abrimos al cielo, entonces pues todo queda en esta tierra, y cuando nos fallan las cosas, que nos fallan mucho, pues entonces parece que ahí se ha acabado todo, ¿no? Qué bonito es encontrarte con personas que viven esa trascendencia, ¿no? En medio de las dificultades, del dolor también, del sufrimiento, de las dificultades, pues dicen, no, pero mantenemos una paz, una alegría, porque sabemos que el Señor está con nosotros. En el Viernes Santo, en la cruz, nos está acompañando, pero también nos está esperando en la gloria, en el Domingo de Gloria, en la resurrección, ¿no? Pues que esta fiesta la podamos vivir también para abrir nuestra vida a ese espíritu que nos ayuda a vivir las cosas, incluso las más difíciles, de otra manera, sintiendo la presencia del Señor. Por eso en el Evangelio aparece hoy la alegría también. Recordemos que las dos grandes llamadas de la Pascua desde Jesús eran: alegraos, soy yo, no tengáis miedo. Y la otra, paz a vosotros, transmitir la paz de que el Señor vive, que ha resucitado. Y hoy en el Evangelio aparece también que los que estaban tristes porque Jesús se iba, pero a la vez dice, no, y volvieron a sus lugares con alegría, aunque Jesús ya no estaba físicamente, sentían la presencia del Señor. Que esta solemnidad de la Ascensión nos ayude a sentir la presencia del Señor. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Padeció bajo el poder, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acudimos con confianza a Dios nuestro Padre, le presentamos nuestros dientes. Podíais repetir alguna petición, pero bueno, ahora ya está. Nos conformamos con estas tres, porque el Señor conoce también las otras. No pasa nada. Cuida, Señor, a las personas mayores y a los enfermos en sus casas, residencias y hospitales. Roguemos al Señor. Muy bien. Gracias, Jesús, por decirnos que tenemos que amarnos como tú nos has amado y nos amas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque quisiste quedarte entre nosotros en la Eucaristía. Gracias, Jesús. Acoge, Padre, estas plegarias, las que hemos pronunciado, las que están en nuestro corazón. Gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están
el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Les diste pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón,